La aparición de aguas termales en el territorio del Uruguay, entre ríos, corrientes, cayó como una sorpresa, porque geológicamente se trata de una región que es muy estable, en donde no existen fenómenos volcánicos recientes y mucho menos actuales, que son los que generalmente generan las condiciones para que este calentamiento de las aguas se produzca. En este video voy a tratar de explicar las razones por las cuales aparecieron aguas termales en un lugar en donde no pareciera que pudiera haberlas. Digamos que las termas o establecimientos basados en el aprovechamiento recreativo o medicinal de aguas minerales que surgen o son extraídas del subsuelo con temperaturas superiores a las superficiales, son frecuentes en zonas volcánicas, donde existen heterogeneidades térmicas cerca de la superficie de la Tierra. No se especifica generalmente cuántos grados por encima de la temperatura superficial deben estar las aguas para ser calificadas como termales. Pero se supone que esta diferencia debe ser del orden o superior a 20 grados centígrados. En el caso de las termas del Daymán en Salto, en Uruguay, esa diferencia es ligeramente superior a 30 grados. Las aguas termales pueden provenir de diferentes fuentes. Las dos más importantes y comunes son las aguas termales provenientes de subsuelos volcánicos, como yo decía anteriormente, en donde las aguas subterráneas son calentadas antes de llegar a la superficie por presencia de magmas o gases volcánicos calientes. En estos casos las temperaturas pueden variar desde tibias o levemente calientes hasta muy calientes, llegando en algunos casos a la temperatura de vaporización, como sucede en las emanaciones de tipo geyser. En otros casos, la temperatura del agua subterránea está calentada simplemente por el efecto del grado geotérmico, que se da en todas partes y que se relaciona con la profundidad, aumentando unos 2.5 a 3 grados por cada 100 metros de profundidad. En este último caso, se requiere llegar a los 700 u 800 metros para alcanzar condiciones consideradas termales naturales. En algunos casos, cuando las aguas no llegan a las temperaturas deseadas, en los establecimientos termales pueden calentarse artificialmente. Todas las termas del litoral de los ríos Uruguay y Paraná, en Uruguay, Argentina y Brasil, son de este tipo. Estructuralmente, estas aguas termales se obtienen por surgencia, o sea, artesianismo. Se trata de surgencia de acuíferos profundos, generalmente contenidos en areniscas y otras formaciones permeables. Las formaciones geológicas que contienen estas aguas son de edad jurásica o más antiguas, o sea, con edades de 120 millones de años o superiores. En casi todas las termas operativas, estas formaciones están cubiertas por espesas capas de basalto que tienen hasta 700 u 800 metros. Estos basaltos son lavas depositadas hace unos 100 a 120 millones de años. La formación superior de esta secuencia está formada por areniscas que se denominan Botucatu en Brasil, Tacuarembó en Uruguay y Argentina y Misiones en Paraguay. Una formación situada en un nivel inmediatamente inferior se denomina Piramboya en Brasil y Buenavista en Uruguay. Estas dos unidades juntas dan lugar a lo que se llama sistema acuífero guaraní. En general, las aguas provenientes de estas formaciones contienen escasos porcentajes de sustancias disueltas que varían entre 0.6 a 0.8 por mil. Y por lo tanto pueden ser consideradas aguas dulces. Como la recarga ocurre al este,
por ejemplo, en los departamentos uruguayos de Tacuarembó y Rivera, el contenido de sales disueltas aumenta a medida que las aguas fluyen hacia el oeste. De todas maneras, en las termas de Salto y Paysandú, que están hacia el oeste, todavía contienen niveles relativamente bajos de sales disueltas y pueden ser consideradas dulces. Se considera que más hacia el oeste, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, se incrementa el porcentaje de sales, dando lugar a termas saladas, como es el caso de María la Grande, cerca del río Paraná. En la zona de recarga, la temperatura del agua subterránea es prácticamente la del ambiente de superficie. Por ejemplo, en la zona de recarga en Tacuarembó, la temperatura de superficie es de unos 14 o 15 grados, pero luego de fluir unos 200 kilómetros hacia las termas del Daymán y llegar a profundidades de 800 metros y más, la temperatura puede llegar a 45 o 46 grados centígrados. Un detalle interesante es que, de acuerdo a los datos obtenidos a partir del carbono 14, las aguas recargadas al este demoran más de 1000 años en llegar a la zona de descarga en los pozos de la zona termal. Más de 1000 años el trayecto de 200 kilómetros que va desde Tacuarembó hasta Salto. Los principales pozos termales de esta secuencia geológica, hidrogeológica, son Daymán, Horacio Quiroga, Remeros, Fuente Nueva, San Nicanor, Arapey, Guavillú, aunque este último ofrece algunas dudas, y vertiente de la Concordia y Federación en Entre Ríos, entre otros. El límite inferior del sistema acuífero guaraní a veces es difícil de definir. Por lo tanto, las aguas de las formaciones Piramboya y Buenavista que mencionaba anteriormente, a veces son incluidas en un acuífero inferior, que denominamos pérmico, generando algunas dudas al definir el origen de las aguas. La secuencia inmediatamente inferior al sistema acuífero guaraní, que estábamos describiendo anteriormente, está constituida por areniscas arcillosas de la formación Yaguarí, que es el nombre que se le da en Uruguay, correspondiente con las formaciones Estrada Nova y Río do Rastro en Brasil. Esta formación es menos permeable que el sistema guaraní y el flujo que también se da de este a oeste es también más lento. A ello se agrega que tiene más niveles arcillosos y por ende tiene a contener aguas con mayor contenido de sales disueltas. Las termas que extraen agua termal de Yaguarí son Almirón en Paysandú y Amsterdam en Santana do Livramento. Estos pozos, al no tener su urgencia, dependen del bombeo. Se prevé inaugurar termas similares en Rivera en un futuro próximo. La temperatura depende de la profundidad de extracción, que es de unos 700 metros en Almirón, con temperatura de 31 a 34 grados, y 800 metros en Amsterdam, con temperaturas de 37 y 38 grados. Y una salinidad moderada, que en Almirón es del 9 por 1000. En ambos casos, en las termas, es necesario aumentar la temperatura, sobre todo en las estaciones más frescas. También depende de las técnicas utilizadas para la construcción del pozo, que pueden determinar, de acuerdo a los casos, que baje la temperatura debido a mezcla con aguas más someras y también pérdida de presión, impidiendo la concreción de las condiciones de su urgencia, lo cual aumenta los costos de bombeo. Hay un tercer pozo, el Yaguarí, que hizo ANCAP para buscar petróleo en Paso Yesti, al norte de San Javier, pero el pozo fue abandonado. Esta es una primera aproximación al tema de las termas en el Uruguay, en Entre Ríos y Corrientes y en el sur de Brasil, que permiten aclarar algunas dudas que se pueden haber generado.